Pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había 2 partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Entonces, este análisis lo hizo Cristina hace 2 meses atrás, 3 meses atrás. Se suma Pablo Romá. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Facundo, muy ¿Todo bien? Buenas tardes. Estamos en una elección de tercios, donde lo más importante son los pisos y no los techos. ¿Coincidís ahí? Y evidentemente sí, digamos, ¿no? Si entre las 3 primeras fuerzas hay 3 puntos de diferencia, estamos en ese escenario. Yo creo que Milei, bueno, pudo plasmar, digamos, esa discusión política que estaba terciando la polarización, si se quiere, en el acto electoral, digamos, ¿no? Y creo que eso ha sido un logro muy importante de Milei, porque Milei venía teniendo una importancia central en la discusión política, instalando ideas, como por ejemplo la dolarización, fundamentalmente, y creo que lo logró plasmar en términos electorales, y para mí, digamos, una elección muy, muy importante en el interior del país, digamos, ¿no? Eso me marca, donde, Pablo marcaba donde el peronismo antes quizás lideró Milei. Sí, y donde hace algunos meses en las elecciones provinciales su espacio sacó resultados muy magros, digamos. Sí, pero ¿no? sin él en la boleta, ¿no? Exactamente. Por eso digo, el fenómeno Milei, que decíamos es un fenómeno singular, de Milei para Milei, bueno, logró capitalizar electoralmente todo este proceso de discusión política que está teniendo. Mirá, Diego. Nosotros lo que vimos del análisis de lo que llamamos el mundo digital, ¿no? Redes, web, fue la capilaridad de Milei. Porque Milei termina llegando a regiones de la Argentina y genera el interés de la gente. ¿Cómo llegó ahí? ¿Sin aparato? No, ¿Sin aparato. estructura? No. O sea, es gente que en la provincia de Jujuy, por ejemplo, o en la provincia de Catamarca, agarró un celular y se interesó por Milei. ¿Está bien? O la computadora o la tablet. Buscate, Pablo, los principales resultados de Milei en el interior. Ahora te voy a contar un mapa que es eso, muy interesante. Esa capilaridad hizo que Milei tuviese una proyección hacia Cuyo, hacia los 2 nortes, es decir, el NOA y el NEA, y la Patagonia, además del centro. El resto de sus rivales, sobre todo el caso de Massa, se concentra en la provincia de Buenos Aires, y Larreta y Bullrich en lo que yo llamo el corredor Ruta 9, es decir, desde Buenos Aires hacia Córdoba a través de esa ruta emblemática. Mirá, Mendoza sacó el 45% frente al 28% de Juntos por el Cambio. A ver si compartimos. Venite, Pablo, venite. Pará, pero venite que vamos a... Mientras porque hablamos mirá, de esto... Mendoza, 45%. Tucumán le ganaba al peronismo por 3 puntos. ¿Sí? Mirá, mientras hablamos de esto... 36 contra 33. San Juan, 34 contra 29 de Unión por la Patria. Ahí tenés San la Luis, capilaridad, ¿no? 48. Jujuy, lo que marcaba Diego. A ver, ¿qué me marcás de pero eso? te quiero marcar esto. Este es el mapa. Sí. Todo lo violeta es donde ganó Milei. Macri, en su elección de 2015, ¿cómo llega a ganar la presidencia? Con la camiseta de Boca. Claro. ¿Qué es la camiseta de Boca? Arriba y abajo. Acá para abajo Sí. todo era azul. De acá para arriba todo era azul. Y en el medio, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y un sector de la provincia de Buenos Aires era lo que hacía que ganara Macri. Era lo que explicaba la victoria de Macri. En este caso no se da así. Fíjate que Milei ganó en territorios que son todos territorios peronistas. Santa Cruz. ¿Cuándo perdió el peronismo en Santa Cruz? Después de 40 años le arrebataron la gobernación. Milei, ojo que no fue Milei. No fue Milei eso. No fue Milei, es un sindicalista, digo, eso hay que... Después lo podemos explicar. Pero más allá de eso, en la presidencial ganó Milei, lo tenés en violeta. Podemos hablar de La Pampa. Gobierna el peronismo de 1983. ¿En qué momento el peronismo perdió La Pampa? ¿Cuál fue el rol de los gobernadores? Pero, perdón, ¿se imaginan, Pablo, Federico, Diego, el que quiera, esto se va a traducir en la primera vuelta? Puede ser o no. Yo creo que no. Hay que verlo. Diego, decís que no. Pero yo tengo una de cal y una de A arena. ver. ¿Por qué sí? Y tomando lo que decías. Porque es un fenómeno viral. Es como una expansión viral, como una mancha que se extendió, mancha en el sentido así figurativo, ¿no? Es
una idea que se propagó y llegó a todos los rincones del país. Entonces, la pregunta es, ¿pero llegó todavía a todos los rincones o falta capilaridad? Todavía falta llegar. Esa es una. Y la otra, bueno, volviendo al tema de la idolatría, bueno, hay ídolos o líderes que llegan para quedarse y otros que son fugaces. que son muy fugaces. Está bien, pero hace mucho tiempo que venimos diciendo, que hace mucho que se viene hablando de la fugacidad de Milei. Y se ríe Pablo porque lo hemos discutido. Sí, Milei es fugaz, se pincha. Muchos dijeron, se viene cayendo. Aún hablando de venta de órganos, libre portación de armas, se voltea la ley del aborto, volteamos la educación sexual, educación pública privatizada, prendemos fuego el Banco Central. Aún con todo eso, deja cada vez más claro que no es un fenómeno fugaz. Yo Pablo. creo que hay que ver si esta elección marca como un momento de llamado de atención para las dos fuerzas mayoritarias, digamos, ¿no? Sí. Hay que ver si eso es así o realmente Milei logra confirmar. Entre las PASO y la primera vuelta, entre este mapa que tiene Winocura acá y la primera vuelta, lo que hay que, diferenciar es si es una advertencia o una realidad. Yo creo que hay que analizarlo porque, primero, hay un factor que es que los últimos dos gobiernos que representan a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria no han podido cumplir el contrato electoral en las campañas que se plantearon, tanto 2019 como 2015. Segundo, hay una cuestión que tiene que ver con la disolución del lazo social. Yo creo que ahí hay un factor muy importante donde... Sí. Hay relaciones que son centrales y se van rompiendo, la de la solidaridad, cierta racionalidad, digamos. Entonces, ahí hay un factor donde Milei entra. Ahora, lo que no está claro desde mi punto de vista es si eso va a confirmarse en la general o puede llegar a ser más un llamado de atención respecto, porque también vemos que el 30 de Juntos y el 27 de Unión por la Patria, en general, tienden más hacia los pisos que hacia los techos. Claro. Bien, agrupemos ganadores y perdedores. Hay un ganador quizás el más visible de todo, Mauricio Macri. ¿Sí? Pablo, ordename un poquitito, listita. A ver, una lista. Lista. Es muy debatible esto, ¿eh? ¿Ok? Todo es muy opinable. Ganadores, Javier Milei, obviamente. Algunos esperaban que saque el 15, sacó el 30, fue el más votado. No solamente él como candidato, sino como espacio. Sí. Patricia Bullrich, ganadora por su interna. Semi-ganadora, ganó en algo, pero no en otra cosa. Claro. Ganadora por su interna, me parece que esperaban mucho más desde Juntos por el Cambio, ¿Cuánto pero termina bueno, sacando Patricia? está en carrera. ¿Cuánto termina sacando ella? 17 ella sola. 17. Es una elección mala también para Juntos por el Cambio, en ese sentido, que recorta mucho lo que en algún momento había sacado Mauricio Macri en la elección anterior. A ver, Jorge Macri. Jorge Macri. Ese es claro ganador, ¿no? Claro ganador. Ganador ahí. A ver. Es un ganador, Palo a palo. Punto. No, es un ganador por lo justo, pero ganador al Ganó. fin. Ganó. ¿Qué va a pasar con la gente de No hay Lustó? ¿Lo va a glamour. acompañar? No, yo creo que lo va a acompañar, que va a ser el próximo jefe de gobierno. Bien. Está bien, pero perdón. Ese es el triunfo de Mauricio Macri. Pero perdón, Parece, ¿no? claro, este es el siguiente ganador, Jorge. porque Mauricio Este es Macri Jorge. impuso en la interna a las dos figuritas que quería imponer. Sí. A Patricia Bullrich y a Jorge Macri. Si pasa lo peor, que es que Milei gobierna que era la pesadilla de Macri, Sí. Milei gobierna la nación y el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires, bueno, ellos por lo menos tienen la ciudad como bastión para empezar a crecer. Frigerio que emerge como una figura importante porque gana la gobernación. Claro. Ganaría, Y retira sí, un triunfo. porque digo, en lo verbal uno todo el tiempo habla, sí, de que ganó. Esto Acá hay es que solamente contar hasta una... en estas diferencias tan magras, hay que contar hasta las monedas, Facundo. Mm. O sea, un triunfo... Entre Ríos no es una provincia que traccione una cantidad de votos como Mendoza o Santa Fe, pero sin duda es un triunfo, punto. Vale, Bien, suma. Vamos a ver, yo pondría en esa lista de ganadores, voy a ser polémico acá, a Juan Grabois. Pasemos a los que empataron, Porque- a los que porque- salieron hechos. Porque yo creo que Grabois perdió ganando.
Porque ¿no estás de acuerdo, Pablo? No, sí, yo creo que sí. Estaba pensando si en esa lista no entraba Esperaba Cristina más. Fernández de Kirchner. ¿En la de perdedores? En la de ganadores. Pará, no. Pasemos a los que empataron. Pero esperá. A los que salieron hechos. Esperá, porque acá Pablo... Imagínate que yo le dije, me voy a poner polémico, y Pablo tiró con todo. Retruco, me dijo. ¿Vos creés que Cristina está en la lista de ganadores? No, pregunto, porque digo, acertó lo del escenario, de los 3 tercios. Acertó el escenario de los 3 tercios. Si quiere, y ganó Kicillof. Eso. Que es Kicillof. digamos, la defensa del bastión de Mirá cómo te lo anoto para armar lío en la radio. ¿Y por qué Kicillof no? Mirá cómo te lo anoto para armar lío en la... Es Bueno, interesante. pero en el repliegue del Pero no kirchnerismo a la provincia de Buenos Aires, coincido, ahí termina ganando el núcleo duro, se refugia y gana. A ver, Pero yo Federico. diría, pero son victorias pírricas. Ganó eso, que no es poca cosa. Pírrica no. Ganó algo, pero perdió en otra. ¿Qué perdió y qué ganó? A ver, ¿qué Y perdió bueno, y qué lo ganó? que ganó, ¿Qué lío me armaste, parece que Pablo? lo de Kicillof, Sí. lo de, bueno, coincidiría con Pablo, que anticipó cómo sería la lógica de esta elección, pero para mí perdió porque está ella no puede no estar en la lista de los perdedores, porque bueno, en última instancia, su candidato oficial desde el punto de vista del candidato a presidente era Sergio Massa, que no fue... Ayer no fue un ganador. Dame los perdedores, Pablo. A ver, pasemos a la lista de perdedores. Espero que Pablo no me arme lío con alguna polémica, pero está bien. Vamos, a ver. Perdió Cristina. Ahí ya Cristina, Pablo lo sacás de ahí. Polemizamos ahí. Sí. Igual te dije, son para debatir. Yo no sé si perdió tanto, pero bueno, la ponemos. Sergio Massa, Juan Grabois, tendría un poquito más. Espera. Yo me paro de un minutito. ¿Cuánto sacó Massa en 2015? 21. 21. ¿Cuánto sacó Massa solo ayer? 21. Digo, no es medio previsible eso. Por supuesto que va a necesitar de sectores o fue a buscar, por eso yo vuelvo a marcar lo de Grabois, fue a buscar sectores que a priori uno podría pensar que no estaban cerca. De hecho, Grabois fue crítico de Massa, pero Massa fue pragmático, echó mano a Grabois y se puso competitivo, aún perdiendo y aún quedando tercero, que es una elección histórica, digo, en contexto histórico, tremenda para el peronismo. Pero te tomo la analogía con el 2015. En el 2015 fue un ganador porque sacó mucho, pero fue un perdedor porque podría haber sido presidente. Ahora, ¿por qué no fue presidente? Porque coqueteó demasiado con el kirchnerismo. Y me parece que esta campaña de Massa, que para mí no fue buena porque coqueteó demasiado con el kirchnerismo. Se mimetizó demasiado con la lógica beligerante y enojosa, no sé si existe esa palabra, a ver, del kirchnerismo. Es decir, se lo veía siempre enojado, a los gritos y hablando de que del otro lado está el mal y acá está el bien. Yo creo que eso ya no va. Y ahí veo la sombra... Vuelvo al mapa, Winocure, ¿eh? Ya vuelvo al mapa con vos. Completa, No, Federico. te decía que ahí veo la sombra de su asesor catalán, Anthony Ruiz, que para mí, cada vez que interviene en relación a Sergio Massa, le hace equivocar el rumbo. Massa tendría que haber presentado algo que implícitamente hace en el final de la campaña, cuando se suspenden los cierres de campaña y hace ese video. Massa implícitamente presenta una suerte de plan de seguridad atento a lo que había pasado en esa semana, diciendo, miren lo que yo hice en el Tigre, ¿no? No tuvo esa agenda Massa. O sea, el kirchnerismo, si quiere recomponer votos y empezar a sumar lo que perdió, sí, va a tener que empezar a buscar una agenda, digamos, vamos a poner en el espectro izquierda-derecha, va a tener que empezar a construir una agenda hacia la derecha. Lo que dice Federico, yo coincido 100%, lo hablábamos ayer, que el Massa kirchnerizado se fue desdibujando, se fue descascarando, fue perdiendo identidad, buscando recomponer sus logros electorales a partir de una agenda más hacia el centro derecha que hacia la centro izquierda. Bueno, tal vez sea la oportunidad que tenga él a contramano de lo que su asesor le decía. Dame un toquecito el mapa de vuelta. Son 800.000 votos los de Massa. ¿Es perdedor? Sí. Ahora... Son 800.000 los que le faltan para le faltan para ganarle a Milei. Claro. Digo, está tampoco, ahí. Tampoco es un perdedor. No, ahora, bueno, está bien. Creo que hay está bien. Pero se gana por un voto. Está bien. Se gana por un voto. La PASO se gana por un voto. Entrar al balotaje no, pero al final el partido. Ayer Massa dijo, al final esto es el primer tiempo. Sí. ¿Sí? Falta el segundo tiempo.
alargue y penales. Bueno. Pero eso es lo que dice, Y Rivotril para eso es lo todo. que decía Antonio. Pero escúchame, pero ¿sabes qué? Eso La farmacia. Eso es lo que decía Antonio Rubí, que no importaba que se kirchnerice ahora, que lo tenía que hacer porque total después venía otro partido. Sí, después viene otro partido, pero cambiemos de deporte. Fórmula 1, clasificó tercero. ¿Y por qué? Y por kirchnerizarse demasiado. El Massa que mejor mide es el Massa que no es kirchnerista. Claro. Y Massa no es kirchnerista. Esta es la vieja Copa Libertadores, Facu. O sea, los goles de local valen doble. Y si él al hacer una mala paso, ahora tiene que ganar por el doble. En términos de futbolero, digo, ¿no? Ese gol de visitante, ¿te acordás que en la vieja fórmula que había para clasificar en la Copa Libertadores? Bueno, Claro. Digo, entonces, pero- ese escenario hoy lo a mí me parece que... No está de hacer un acuerdo, doble. Pablo. Pablo yo no está de estoy acuerdo. Lo que digo es que en términos de la agenda, digamos, la agenda es reconstruir ese lazo social que se está desintegrando, que es seguridad, que es salario, que es tarifa, que es ingreso, digamos. Y más allá de los posicionamientos ideológicos, que puede ser que en términos de la opinión pública eso pueda tener distintas recepciones. Hoy la tarea, yo creo que es reconstruir ese lazo. Claro. Y ese lazo, digo, si vos miramos la última semana, es tremendo, porque lo que le pasó a Morena en Lanús, Eso porque lo no es solamente de inseguridad, es la ruptura de un lazo De verdad. social Sí. enorme, Es la ausencia- profundo. ¿Pudo Es la haber ausencia- influido los últimos hechos? Digo, ¿para ustedes influyó en Sí, algo, en algún cambio? yo creo que cristalizan algo que yo Sí. coincido con lo que dice Pablo. No es el tema de la inseguridad, es la ausencia del Estado, que no es lo mismo. Yo remarco esta idea. En los sectores más pobres de la Argentina el Estado está presente. Donde no está presente, en la clase media que se está cayendo a pedazos, no tiene plan social, se le recarga y se le empuja a la categoría máxima Que del tiene monotributo. trabajo y sigue siendo pobre. Y si le va un poquito mejor el monotributo... Diego, y a eso sumale el proceso de marginalidad que tiene la pobreza hoy que no tenía hace años atrás. claro. Entonces, digo, hay una costura entre los sectores pobres y la clase media baja que marca una línea para mí, una línea Sí, clave para entender el voto de el Milei. fenómeno que lo marcábamos hace algunos minutos de trabajadores pobres. Claro. Si la gente tiene laburo, Y en blanco. de repente juntan, Y en blanco, y en blanco, juntan claro. 400 lucas, No llegó, siguen siendo no llegó. pobres. Quedó con una deuda, y con una deuda con intereses altos. Y con esa que Ahora, dicen, pero perdón. ¿por qué se van de vacaciones con lo poco que tienen? Porque viven el hoy. Pero, porque saben que no pueden perdón, ahorrar, pues, porque no sirven, en después la gastan. 69 días, ninguno de estos problemas estructurales van a cambiar. No. No. No, ahora también hay hechos fortuitos. ¿Cómo se hace una campaña, digo, para adelante? ¿Qué tiene que hacer Massa? ¿Qué tiene que hacer Milei? ¿Qué tiene que hacer Bullrich? Para Bueno, adelante. Respecto de Massa, para mí lo que no tiene que hacer es seguir kirchnerizándose. Tiene que volver a ser Massa. ¿Cómo se hace? No sé, que contrate un asesor. Bueno, O que lo cambie. yo no, De un bueno, asesor. o que lo